Entonces aquí tenemos hoy al doctor Manuel Puerta, cardiólogo intervencionista. Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo están? Gracias por la Muy invitación. bien, gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, pero hablar de corazón me asusta un poco, ¿sabe? Antes de todo, yo quiero contar que el doctor Manuel Puerta es cardiólogo intervencionista y él alerta sobre riesgo de muerte súbita en deportistas jóvenes por enfermedades cardíacas no detectadas, destacando la importancia de un chequeo cardiológico antes de realizar la actividad física intensa. Ustedes lo encuentran en @doctor.manuelpuerta.cardiólogo. Eu me quedei muito preocupada quando Edu nos contou que íamos a conversar com você, porque eu sou uma dessas deportistas. E a raiz de isso que ele contou, hoje em Brasil, uma chica de 22 anos se murió depois de fazer uma classe de CrossFit. Então, parece que começou a sentir-se mal, se cayó no piso, não tinha nenhum médico, não tinha equipos de reanimação e a chica de 22 anos se murió. ¿Por qué pasa eso? Ok, bueno, las causas son múltiples. Una de las causas más importantes es la enfermedad coronaria, que cada vez estamos viendo es más común en pacientes jóvenes, independientemente de que tengan factores de riesgo o no. Y lo otro que vemos también mucho en jóvenes es la miocardiopatía hipertrófica, que es un crecimiento anormal del corazón hasta que llega a un punto en el que es capaz de obstruir la salida de sangre, provoca arritmias y es capaz de provocar... ¿Pero qué provoca eso, esa cardiopatía o miocardiopatía? La miocardiopatía tiene un componente hereditario muy importante. Por lo general hay historia en la familia del papá o la mamá que tuvieron el corazón muy grande o hipertrófico, se le llama. Y eso se hereda de forma genética y hay algunos pacientes que por hacer actividad física desarrollan aún más este fenotipo o esta presentación clínica de hipertrofia del corazón y llegan a manifestar arritmias y muerte súbita. Doctor, ¿eso se puede detectar a tiempo? ¿Es posible con un chequeo detectar que uno sufre de ese mal? Claro que sí, hay muchas formas. La primera es que si tú vas a hacer actividad física intensa, por ejemplo, tú quieres correr maratones, correr medias maratones, o tú te has dedicado de forma semiprofesional a un determinado deporte, es importante que tengas un chequeo por tu médico cardiólogo o por un médico deportólogo para que establezca si tú tienes algún factor de riesgo para tener esta enfermedad y te mande exámenes pertinentes. Pero no es muy común, ¿no?, que un joven vaya a un cardiólogo, porque normalmente va a un internista, el internista lo mira, tiene algo, no tengo nada, y es difícil encontrar pacientes jóvenes que van al cardiólogo. Debería ser un requisito para todos nosotros, de la misma manera que vamos a ginecólogo, que vamos a incluso deportólogo. No, hoy por hoy no hay ninguna evidencia que respalde que todos los pacientes que van a hacer deporte deban ir a un cardiólogo. Pero ahí uno no va a saber. Claro. Exacto. El problema es que hay un margen muy pequeño de la población que cuando se hacen los estudios económicos de esta intervención, o sea, de que todo el que va a hacer deporte lo vea un cardiólogo, no es costo-beneficio, no hay un costo-beneficio, por lo tanto no se hace como una política de salud pública. Sin embargo, si tú tienes interés personal en cuidarse, O histórico familiar. Claro. o historia familiar, o por ejemplo, tú haces deporte de forma normal, pero en un momento empiezas a sentirte mal, lo que le pasó a la muchacha de Brasil. Es importante que veamos la historia hacia atrás y ver si ella en algún momento manifestó un síntoma que haya podido dar una alerta para que ella busque atención a Yo tiempo. pensé que había un exceso de ejercicio o esos multivitamínicos que toman las personas que hacen mucho deporte, que inciden en esa muerte prematura. Lo que tú mencionas es muy importante, porque vemos que no solamente a veces hay factores propios del paciente que fallece, sino que toman, por ejemplo, preentreno. Sabemos que algunos preentrenos tienen cantidades importantes de cafeína, de taurina, de algunos componentes que son energizantes y que cuando se asocian a una actividad física intensa pueden producir arritmias fatales también. Entonces es bien importante eso que tú mencionas porque hay algunos suplementos que toman algunos deportistas que son capaces de aumentar la incidencia de arritmias en el momento en el que se está haciendo ejercicio. Pregunto, ahora está muy de moda tomar creatina. ¿La creatina aumentaría el factor de riesgo? No, realmente la creatina es un factor nutricional que lo que te ayuda es a tener más energía disponible, pero no se ha demostrado que la creatina aumente la tasa de arritmia. Contrario
a la cafeína y la taurina, que sí se ha determinado que pueden influir de forma importante en la presentación de arritmia. Quiero exponerte un punto de vista muy personal. Llegué hace poco a una farmacia, droguería, y había un señor comprando 30 inyecciones de testosterona para rendir en el gimnasio. Eso puede generar un infarto prematuro. Claro que sí. Muchos de estos pacientes que usan testosterona de forma exógena, es decir, se la inyectan, tienden a desarrollar una enfermedad cardíaca aterosclerótica, es decir, se forma placa de grasa de forma más importante que en un paciente que no la usa. Y no solo eso, al tú inyectarte testosterona estás bloqueando todo el eje de tu cuerpo que es capaz de producirla por sí mismo. Entonces no está indicado ciclos de testosterona en ningún momento para pacientes que quieren rendir, entre comillas, más en el gimnasio. Se hace y se conoce que la gran mayoría de fisicoculturistas lo hacen porque es imposible llegar a esos niveles de masa muscular sin tener suplementos anabólicos como la testosterona. Porque usa otras cosas, que a oxolandrona, ¿no? Que sí, es más usan fuerte otros aún. esteroides Claro. anabólicos que son capaces de inducir esa gran masa muscular. Pero lo que tú dices es muy importante. El suplemento de anabólicos está asociado a un aumento del riesgo de enfermedad coronaria, incluso en pacientes muy jóvenes. Esto obviamente también hay factores de riesgo clásicos como son, cada vez vemos que los pacientes fuman más jóvenes. Estamos viendo también que la nutrición, el estilo de vida sedentaria, el que yo haya tenido que mi papá tuvo un infarto joven y yo nunca me chequeé el colesterol a ver cómo lo tengo, todo eso se va sumando de a poquito y va a influenciar en que tú tengas un infarto, no a los 65, 70 años, que es lo que normalmente nosotros como cardiólogos intervencionistas vemos, sino por debajo de los 45, 50 años. Doutor, agora se habla muito das mulheres que são as que também estão infartando cada vez em mais grandes quantidades. Também mulheres jovens estão infartando com a mesma quantidade que os homens jovens? Sí, Ou a mulher solo depois de los 50 que aumenta essa possibilidade de infarto? Las mujeres, por toda su parte hormonal, tienen un protector natural contra la enfermedad Pero coronaria. después de los 50 lo pierden. Exactamente, cuando llega la menopausia, este factor protector se pierde y por eso a medida que las mujeres avanzan ya en edad, sufren infartos igual que los hombres. En las jóvenes vemos también infartos que pueden estar relacionados a su estilo de vida, pero también se ha detectado que hay algunos anticonceptivos que son capaces de promover algunas trombosis espontáneas dentro de las arterias coronarias o presentarlos en las venas profundas de la pierna y que son capaces de presentar no un infarto como tal, pero sí un tromboembolismo pulmonar asociado al consumo de anticonceptivos ¿Y hay hormonales. alguna cosa que la mujer pueda hacer después de los 50 cuando pierde el factor protectivo para poder evitar esos infartos? Hay algunos suplementos con fitohormonas que van a disminuir los síntomas, pero esto no impacta directamente en la aparición o no de enfermedad aterosclerótica o de enfermedad coronaria. Entonces lo más recomendable es que ella asista a un chequeo cardiológico, chequee cómo está su triglicérido, cómo está el azúcar en sangre, cómo está la función tiroidea, hacerse un electrocardiograma para ver si hay alguna normalidad que indique hacer un estudio más especializado, como por ejemplo un ecocardiograma. Sí. Y cada uno de estos estudios nos va a dar luces de cuál es el riesgo de esta paciente a largo plazo de generar infartos. ¿Cuáles son esas alarmas que nos envía el cuerpo siendo alguien joven de 20 años y que ya podría estar en riesgo de tener un infarto? Bueno, la más importante es dolor en el pecho. No es normal Pero sentir... ¿cómo es el dolor? Porque cuando hablas de dolor en pecho, hay gente que confunde. El dolor es aquí, es aquí, es aquí. ¿A dónde es el dolor? Ok, el dolor coronario, el dolor que a nosotros como cardiólogos nos preocupa más es el dolor que es opresivo en el centro del pecho. Acá, ven acá en el tórax. centro. Los pacientes lo describen como si tuvieran algo encima del pecho, tal cual. Como ¿Ese si dolor tuviera- es constante o pasajero? Es un dolor que por lo general dura entre 10 y 20 minutos. Puede quitarse, puede prolongarse. Pero por lo general también da asociado a los esfuerzos físicos. Es decir, el paciente está tranquilo, no tiene dolor, se pone a correr o tiene una emoción o un disgusto y empieza a sentir ese malestar en el pecho que puede irradiarse al cuello, puede irradiarse al brazo y asociarse a sudoración fría, a sentir que se va a desmayar. Otros mitos de la gente mayor que yo,
abuelos me duele el brazo izquierdo. No, pero que el dolor se paseó para el brazo derecho. Eso también tiene que ver con síntomas de preinfarto. Claro que sí. El dolor en el pecho por infarto se puede irradiar a cualquier hombro, al cuello. Incluso me acuerdo en mi formación tuvimos un caso de un paciente que se le irradió a la lengua, tenía dolor en la lengua. El dolor de estómago también a veces sí, está a veces asociado. es Mareo, ¿no? los pacientes tienen lo que ellos llaman una gastritis y se automedican y toman omeprazol y cuando va por fin a consultar al médico porque se siente muy mal, nos damos cuenta es que tenía un infarto realmente. Bueno, Marco no está. Consulta grátis de Flávia dos Santos. Mi papá se murió hace 2 años de infarto. Era cardiólogo también. Ironía de la vida. Yo corro. ¿Hay algún límite de edad para que yo tenga que parar de correr? Porque mi papá, por ejemplo, corrió mucho tiempo, después ele solo caminaba y jugaba tenis. ¿Hay alguna restricción para mí en el futuro de corrida? No, para nada. Antes, nosotros como cardiólogos recomendamos que independientemente de tu edad, tú hagas ejercicio y ¿Pero actividad ejercicio física. aeróbico o ejercicio de peso? Aeróbico sobre todo, por lo menos 30 minutos al día, al menos 5 minutos al día para que sumes 150 minutos semanales de actividad física aeróbica. También es importante hacer ejercicios de pesa, porque eso te va a ayudar a ganar masa muscular y en tu adultez o en tu vejez, eso va a ser una fuente para la que tú no pierdas movilidad en la medida en que vas ganando edad. Vemos que los pacientes que tienen mejor masa muscular cuando llegan a la vejez sufren menos fracturas de cadera, tienen menos inmovilización, son más activos, son más capaces de hacer sus cosas de la vida diaria. Gorditos como yo. ¿Sí? Pero duritos. Gorditos, pero tesitos, com músculo teso. Oye, sí, adivinó, sí, durito. Doutor Manuel Puerta, muchas gracias, de verdad, que eu estava ansiosa por essa entrevista porque estava preocupada. Claro.